está viva. El agua es vida, el aire la lleva y el maíz la sustenta. La historia del cultivo de café bajo sombra en la Sierra Norte de Puebla inicia en la década de los 60, pero antes la tierra se dedicaba para otros cultivos. Bueno, para eso nos tenemos que regresar a principios del siglo XX, cuando, a causa de los grandes sembradíos de caña, hubo una gran destrucción de los bosques y pérdida de los cuerpos de agua. Todo esto debido a que era la mejor opción económica para la región. Pero después de que el cultivo de caña dejó de ser importante, el café empezó a ser la alternativa en nuestras tierras. Sí, pero durante la mejor época del cultivo del café, se lograron restaurar grandes extensiones de tierra que se habían degradado durante el monocultivo de la caña. Cuando se introduce el café en México, la gente lo siembra en bosques y selvas, sustituyendo arbustos en la parte baja o sotobosque con plantas de café, prácticamente sin alterar los ecosistemas. El café se adapta a este tipo de sombra y se convierte en un habitante más de estos entornos naturales. Al ir desapareciendo los bosques y selvas, y en la búsqueda de un mayor rendimiento, se van implementando los cafetales bajo sombra diversificada, que incluyen especies nativas e introducidas. Este fue el modelo que se fue adoptando principalmente en comunidades indígenas, que además de la biodiversidad, conservan el conocimiento y las técnicas ancestrales de cultivos tradicionales. Recuerden, nuestros abuelos comenzaron a sembrar café dentro de sus huertos, donde también se producían frutas, plantas medicinales y algunos productos que se consumían dentro de nuestras casas, como la leña, postes, vigas para la construcción, fibras para artesanías, como el jonote, que se utiliza en San Pablito para la elaboración del papel amate, así como los bejucos, que se utilizan para hacer canastas y maderas finas para elaborar muebles y construir casas, además de que hay una gran fuente de alimento para todos los animales, tanto domésticos como silvestres de nuestra región. En conclusión, se puede decir que los cafetales tienen una gran importancia, ya que juegan un papel importante en la polinización y reproducción de muchas plantas y animales de la región. También ayudan a mantener fuentes de agua, retener suelos, ayuda a evitar desastres naturales como deslaves e inundaciones. Por todo esto, se puede decir que los cafetales bajo sombra son lo más parecido a un bosque natural. Nuestros antepasados ya se asociaban a los grandes bosques con su existencia. Sabían que entre más árboles hubiera, sus cosechas serían mejores, puesto que sus siembras no padecerían de agua. ¿Y qué me dicen de las cascadas y los grandes ríos que se encuentran en medio de tanta vegetación? Para sembrar árboles, nosotros sembramos cuando hay luna llena. Y también para cuando cortamos árboles, también lo cortamos cuando hay luna llena. Porque si por ejemplo sembramos en luna media, en luna menguante, ¿se le dice? Nuestros árboles no crecen. Y para que crezca así bonito y que la naturaleza crezca bonito y hermoso, necesitamos luna llena. En el cultivo, en los cultivos como el cacahuate, en el chile, sembrar café, también necesitamos luna llena. Los árboles tienen una historia que contar, ya que estos, al igual que la especie humana, ha evolucionado durante mucho tiempo. Nuestros abuelos, dilucidos por estas maravillas, comenzaron a ofrecerles grandes tributos y ofrendas, no como dioses, sino como elementos necesarios para la vida misma del ser.
El jonote es uno de los árboles que crece como parte de la sombra en las plantaciones de café. Este árbol crece muy rápidamente. En algunos lugares, la semilla puede germinar en una semana y llegar a crecer 1,5 metros en un año. Los ñañú de la comunidad de San Pablito utilizan su corteza para elaborar el papel amate. El Señor del Monte y la Madre Tierra nos han dado como regalo el café y los árboles de jonote que nosotros conocemos como fibras para hacer el papel amate que nosotros fabricamos. Esta fibra ya hacen en los cafetales y su trabajo en lo que es en el campo es ser la sombra de los cafés. No tenemos apuntes. Sí, es cierto. Además, ¿Y ahora qué vamos a hacer? En la naturaleza. Está muy interesante. Eso es cierto. Además, el profe explica muy bien. Ya, vamos a saber cómo será después. Vamos a empezar. Esta es mi propuesta. Digamos que el área de producción va a constar de 300 metros al norte, 200 metros al sur. Digamos que el canal va a ir hacia... Oye, apaga eso. Dale chance, ahorita seguimos. Es que no entiende. Le hemos dicho muchas veces y mira. Bueno, tal vez se lo olvidó. Adiós, bye. Ay, excuse me. Celulares, computadoras, internet. Si antes no había eso y funcionábamos muy bien. No son las nuevas tecnologías. El problema es que nos estamos olvidando de la tierra, de la vida que compartimos con los demás seres vivos. Ya no hay ofrendas, ya no hay regalos. Estamos cortando la comunicación con ellos. Nosotros manejamos lo que son espíritus buenos y malos. En cada uno de los espíritus se manejan algunas de las semillas que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Algunas de estas son el espíritu del maíz, el espíritu de la guayaba, el espíritu del mango, el espíritu del frijol, del chile. Estos ancestros o espíritus mayores encargan en que el pueblo de San Pablito tenga la bondad y la nobleza de cuidar lo que es la tierra, las plantas, los animales, y esto lo hacen a través de los brujos que existen en la comunidad como ofrenda a los milagros o trabajos que hacen los espíritus buenos. Le dan una ofrenda el 24 de diciembre. Los jóvenes de las comunidades indígenas del municipio de Pahuatlán se han esforzado en conservar sus danzas tradicionales, como lo son la de los acatlasques, los quetzales, los negritos y los voladores.
Jóvenes de la comunidad de Cholotla han realizado la ofrenda a la Madre Tierra. Se le alimenta y agradece con vela, copal, chocolate, caldo de gallina y se baila con música tradicional. Finalmente, el café es una semilla. Las semillas son la vida. A la vida hay que alimentarla. Cada semilla tiene su palabra. Les damos flores, les damos velas, les damos nubes de copal, les damos chocolate. Así su palabra se queda quieta, se guarda, hasta que la sembramos en la tierra y viene el agua. Entonces la palabra sale y se abre saliendo de la flor. Y de nuevo hay que alimentarla, para que ellas nos alimenten también.